en este día de lluvia. Muchas gracias por estar a todos acá presentes, darse un espacio para reflexionar. Y bueno, decía recién más encontrar respuestas. Yo creo que cuando uno se acerca a la filosofía encuentra más preguntas. Mi propuesta para hoy es que se vayan con más dudas que con certezas, así que... no vale, Claudia. Sí. Mi objetivo de hoy es ese, como casi siempre. Así que bueno, la idea es un poco presentar dos autores, Hobbes y Rousseau, en base a un tema principalmente, que es el tema que me parece interesante debatir desde la misma pregunta, ¿sí? Entonces yo ahora les voy a hacer una pregunta, vamos a ver a los autores y vamos a intentar, al terminar la clase, ver cómo podemos desestructurar, ¿sí?, o desarmar la pregunta misma, ¿sí? Entonces, la pregunta para los sociólogos de la sala también es, bueno, que entiendo que está en la base de las propuestas de ambos autores, es decir, bueno, el hombre que es por naturaleza. La polera va a ser mejor porque... ¿Es bueno o es malo por naturaleza? ¿Sí? ¿Les gusta esa pregunta? Sí. Rousseau y Hobbes. Vamos a hacer. Uno va a decir que es bueno, otro va a decir que es malo. Y no... Ahí se te abre, no van a solucionar el micrófono. No se preocupen. Uno va a decir que el hombre es bueno por naturaleza, el otro va a decir que el hombre es malo por naturaleza. Y nosotros tenemos si queremos filosofar, ¿sí?, lo que es la propuesta de hoy, no solamente ver filósofos, sino hacer el ejercicio nosotros, bueno, no le tenemos que creer a ninguno de los dos, ¿sí? Tenemos que ver esa pregunta, intentar desglosarla, intentar ver cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de cada uno, ¿sí? Entonces, bueno, para comenzar, ¿sí? Hobbes es un filósofo del siglo XVII, inglés, ¿sí? Él vivió 91 años, así que bastante, sí. Y él vivió lo que se conoce como la Revolución Inglesa. No sé si ustedes la conocen. ¿Se escucha o hablo más fuerte? Ahí va. Bueno. Estoy metálica. Ahí va. Bueno. Entonces, este filósofo del siglo XVII, Hobbes, vive la Revolución Inglesa, ¿sí? Él va a nacer cuando los españoles estaban sitiando la ciudad, estaba en guerra Inglaterra con España, y estaban sitiando la ciudad. Y él dice que la madre estaba muerta de miedo. Entonces tiene un dicho, Hobbes, que dice, el miedo y yo somos gemelos. ¿Sí? Y esto lo va a acompañar durante sus 91 años. La idea del miedo, ¿sí? Entonces, él lo que va a proponer, igual que muchos filósofos de la época, es empezar a pensar cómo sería una sociedad bien estructurada. Y para pensar en una sociedad bien estructurada, empiezan a imaginar o a proponer o a postular una hipótesis, que es la hipótesis del estado de naturaleza. No es que el estado de naturaleza que van a proponer estos filósofos existiera, ¿sí?,
simplemente es una hipótesis para poder validar un tipo de estructura social y política, ¿sí? Entonces, este autor lo que va a hacer es decir, bueno, ¿cómo era el hombre, cómo sería el hombre sin las estructuras sociales? ¿Sí? Esa es la hipótesis del estado de naturaleza. ¿Qué pasaría? ¿Sí? Es partir del individuo salvaje, podemos decir, de alguna manera. Entonces, acá tenemos varios filósofos. Nosotros vamos a agarrar los dos opuestos, ¿sí? Los dos que proponen tanto que el hombre es malo o egoísta y el que dice que es bueno y que es la sociedad el que la corrompe. Entonces ellos lo que hacen es partir de una hipótesis y dice, ¿cómo es el hombre si no estuviera en sociedad? Y para Hobbes va a decir, bueno, lo que caracteriza al hombre en estado de naturaleza es el egoísmo. ¿Sí? Es el padre de la filosofía política inglesa, el liberalismo, ¿no? Etcétera. Entonces, él va a decir, es el egoísmo. ¿Y en qué se centra el egoísmo? ¿Por qué dice eso? Dice que ese estado de naturaleza es un estado de guerra permanente, ¿sí? De lucha de todos contra todos. Hay una frase muy conocida de él, que es, a ver. Bueno, pero es muy famosa porque hace referencia a lo que él está intentando explicar, cómo se trabaja o cómo funciona el estado de naturaleza, que es hipotético. No pensemos que estos autores pensaban que así había sido, ¿sí? Entonces dice, es una lucha de todos contra todos, ¿sí? Y le van a decir, bueno, ¿existe la propiedad privada en estado de naturaleza? ¿A ustedes qué les parece? En estado de naturaleza hobbesiano, ¿existe? No. En ese estado de naturaleza no existe. Para Locke, que va a venir después y también va a ser de la misma corriente que se llama ius naturalistas, o sea, de los derechos naturales, sí va a ser un derecho natural. Para Hobbes va a decir no, porque es la ley del más fuerte, ¿sí? Entonces, siempre va a existir la posibilidad de que te lo saquen, ¿sí? Siempre va a existir, no hay ninguna garantía. Bien, es que va a decir, para que haya garantía, tiene que haber Estado, ¿sí? ¿Por qué él va a plantear esto? A mí me gusta, más allá de que me gusta la filosofía, me gusta la historia de las ideas. Decir, bueno, las ideas se crearon en un momento determinado por un escenario, ¿sí? Para dar solución a un escenario. Y él veía la Revolución Inglesa. La Revolución Inglesa, saben que le corta la cabeza al rey un siglo antes que Francia, ¿sí? Y que hay unas terribles revueltas sociales y revueltas religiosas. Entonces, Inglaterra era un caos. Hay un libro muy interesante sobre este tema que se llama El mundo trastornado, de Christopher Hill, ¿sí? Es un libro que explica cómo empiezan a aparecer diferentes sectas en la Inglaterra de ese momento y todas de alguna manera empiezan a generar una anarquía, no solamente desde el punto de vista de las creencias, sino desde la perspectiva social y política, porque empiezan a descreer de todo, del sistema político, ¿sí? Entonces se vuelve una anarquía. En el momento en que escribe Hobbes está en París, ¿sí? Y ve, exiliado, ¿sí? Y ve lo que está pasando en su tierra, ¿sí? Y ahí es donde escribe el Leviatán, ¿sí? El Leviatán lo va a publicar 2 años después de que le cortan la cabeza a Carlos I, ¿sí? Entonces, él lo saca, lo publica,
Y la imagen que aparece en el Leviatán es como un gran... El Leviatán es un monstruo bíblico, ¿sí? Pero la tapa es como una persona, un rey grande, que como si saliera del mar, porque el Leviatán es un monstruo marino, hecho de todos pequeños hombrecitos, ¿sí? Si uno lo ve, y él lo mandó a hacer intencionalmente así. ¿Por qué? Porque es la suma, es algo que le vamos a dar todos, él dice, todos le damos, o todos los súbditos le dan al soberano, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Eso que le van a dar, ¿sí? Él va a decir que hay determinadas características claves en el estado de naturaleza que hacen que se produzca la lucha y que cuál es la libertad de defenderse a sí mismo, ¿sí? Y dice, para poder resguardar otras libertades, para poder resguardar la seguridad, la vida, ¿sí? Saber que al otro día voy a seguir viviendo, dice, tengo que ceder algo. Y ahí aparece la idea del pacto social o del contrato social, en donde dice, bueno, se pasa de un estado de naturaleza a una sociedad civil. Entonces, dice, bueno, ¿cuál es el pacto? Bueno, el pacto es que todos los súbditos le dan al soberano esa libertad, ceden la libertad de defenderse por sí mismos, ¿sí? Pero el soberano no pacta, está por fuera del pacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, dice, el soberano no podría declararle la guerra a otros estados, ¿sí? Piensen que es la época de la conformación de los estados modernos, o sea, es un momento en el que se tiene que dar cuenta de lo que está sucediendo, ¿sí? Y para eso, bueno, los filósofos tienen mucha imaginación y arman una hipótesis y arman teorías que después siguen lineamientos y se siguen desarrollando y nosotros heredamos, ¿sí?, esas formas estructurales podemos decir, en nuestro ADN social, ¿sí?, de alguna manera. Entonces estaríamos viendo hoy como a dos ejes o dos padres, ¿sí?, de las teorías de los estados modernos. Bien, entonces, con Hobbes, ¿qué tenemos? Tenemos un hombre egoísta y miedoso, ¿sí?, individualista, que pelea, lucha por lo que tiene y por su vida todos los días, ¿sí?, que está cansado y por eso quiere cederle el poder de defenderse a otro, ¿sí? ¿Cómo venimos hasta acá? Bien. El otro día, cuando comentaba eso, había uno de las personas que después se me acercó y claro, me decía, con razón, en Estados Unidos la defensa propia es tan importante, contraponiéndolo un poco a esta idea hobbesiana de que uno le cede el derecho a defenderse, ¿no? Sí, exacto. Claro. Sí, bueno, pero pensemos que es justamente en contraposición a esa Inglaterra, que en la época de guerra lo que propone Hobbes es decir, desarmarlo, desarmar al pueblo, ¿sí? Porque si quedan todos armados se van a seguir matando todos. Bien, entonces, la propuesta acá es una propuesta que si bien la idea que él tiene de ceder ese derecho a defenderse ya estaba en la antigua, no es algo nuevo, ¿sí? Porque pensemos que pasaron los señores feudales y los señores feudales defendían a los campesinos, o sea, ya existía esa idea. La novedad que tiene esto es cómo se legitima, ¿sí? Porque en la antigüedad lo que se consideraba un gobierno legítimo era de cómo lo estructuraba el Estado y partía de una idea de
por lo menos en Grecia, de la polis, ¿sí? O sea, no se pensaba desde el individuo. No decía, bueno, todos nosotros nos ponemos, no, decir, bueno, la polis. Y la polis tenía diferentes estructuras, pero siempre se hablaba, la unidad mínima de la que se habla es de la polis, ¿sí? O sea, se piensa, podemos decir, desde el todo. No se piensa desde las partes, ¿sí? Cuando pasamos a la Edad Media, ¿desde dónde se piensa cómo se estructura el poder? Se piensa desde la relación con Dios. Exacto. Entonces, es Dios el que da el poder. Por eso todos los problemas, si el Papa nombraba al emperador o el emperador se nombraba solo y no que tenía que estar el Papa atrás que le dé el aval porque era la voz de Dios, ¿no? Entonces, la legitimación venía por la divinidad. Pero acá estos filósofos, que ya comienza a pensarse esto a partir del siglo XVI, pero se hace muy explícito en el siglo XVII y el siglo XVIII, dice, bueno, ¿de dónde viene la legitimación de un gobierno? Es decir, de la gente, ¿sí? De los individuos que constituyen esa sociedad. Entonces, si esa es la legitimación, ¿cómo es el individuo? Para entender cómo armar una sociedad que funcione. Todavía no tuvimos éxito, ¿no? Pero bueno, es una idea que ya viene desde el siglo XVII. Entonces, bueno, partimos, decimos, bueno, ¿cómo es el hombre? Y ahí es donde entra la pregunta con la que comenzamos la clase. Es decir, bueno, ¿cómo es el hombre por naturaleza? ¿Es bueno, es malo? ¿Es egoísta? ¿Cómo es? Bueno, ahí es donde Hobbes dice, es miedoso y es egoísta, ¿sí? Como características principales de ese hombre en estado de naturaleza. Entonces él a partir de ahí estructura una idea de cómo tiene que ser, cómo tenemos que ser gobernados los seres humanos, básicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué va a decir? Bueno, mano dura, ¿no? Porque más claro. Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo? Está proponiendo un Estado absoluto, ¿sí? En donde el soberano no tiene las mismas reglas que tiene los súbditos, ¿sí? Hay una distinción entre el soberano y el pueblo. En cuanto hicimos el pacto, sonamos, o sea, fue ahí, cedimos los derechos, chao, quedamos en manos de un soberano que sigue en estado de naturaleza, ¿sí? Que sigue en estado de naturaleza. Entonces, esa es la propuesta hobbesiana. En la antigua Grecia, cuando había caos en las ciudades, también se proponía una estructura mucho más dura y autoritaria. No es un concepto del siglo XVII, pero sí la legitimidad basada en la naturaleza humana. Sí, esa legitimidad. Bueno, él saca el Leviatán defendiendo la monarquía inglesa. Pero a la monarquía inglesa no le gusta el Leviatán. No les cayó bien. ¿Sí? ¿Por qué no les cayó bien? Porque él no dice que los reyes, que la línea de sangre es la que tiene que gobernar, ¿sí? Porque si estaba Cromwell en el poder, no importaba, lo importante es que tuviera mano fuerte, ¿sí? Entonces, su libro va a ser prohibido por la monarquía, ¿sí? Digo esto porque son esos dilemas, esas cosas paradojas, ¿no? Que se dan con estos filósofos queriendo defender una postura o una línea política, terminan siendo desplazados de ella. ¿Sí? A él le pasó eso. Así que, bueno, hasta acá, dudas, preguntas, reflexiones. Yo tengo una pregunta. Sí. Y él da la solución, es decir, si no va a ser hereditario el cargo, él dice quién tiene que acceder a ese cargo. El más fuerte. El más fuerte. Simplemente el que vence a los demás.
Sí. Sí, si no hay un soberano, está el estado de naturaleza. Es como, se rompió el pacto, ¿sí? Entonces, se exige, hay una posición de decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué el más fuerte? Porque necesita generar miedo. Por eso es un monstruo el Estado, ¿sí? Por eso es el Leviatán. Porque tiene que darle miedo a la gente, porque si no, la gente no va a cumplir las reglas, ¿sí? Entonces dice, bueno, ¿cómo se gobierna? Con temor, ¿sí? Con temor y con disciplina. ¿Sí? Esas son las propuestas hobbesianas. Bueno, cualquier similitud con las realidades. Hay ejemplos que uno tiene en la cabeza. Hay muchos ejemplos, ¿no? Este filósofo, si bien siempre hay filósofos que siempre son muy criticados, ¿sí? Esta idea que es extrema, decir que el hombre es malo por naturaleza o que es egoísta y estructurar una forma de gobierno, llevó a lo largo de la historia a decir, bueno, no lo tomemos, ¿sí? Está mal lo que dice Hobbes. Sin embargo, Kant sí lo va a retomar, ¿sí? Y sí va a ser retomado por las teorías políticas intentando sacarle el rasgo de maldad, digamos, deja un poco de egoísmo, pero no tanto, no tan excesivo, ¿sí? Pero es interesante cuando uno piensa o cuando uno ve las distopías, ¿no? Que aparecieron en el siglo XX, o mismo las del siglo XXI, con todo lo tecnológico, cómo aparece el fantasma de Hobbes, ¿no? Aparece la observancia de todos, el ojo del gran hermano, ¿no? Observando y que nadie se salga de sus límites, porque si no, les cae la multa, el encierro. Bueno, pienso en Orwell, ¿no? Pero después aparecen, y principalmente en esta época, tenemos algunas, bueno, es hora de despertarse, algunos capítulos, por ejemplo, de Black Mirror, ¿no? Mostrando una sociedad que se mantiene ordenada, pero se mantiene ordenada por un poder fuerte, tecnócrata, ¿no? Porque pensemos que en la época de Hobbes, la idea era las armas, ¿no? Tiene que tener las armas el Estado. Ahora, o el soberano. Hoy, a través de la tecnocracia es la observación, no solamente las armas, sino la tecnología, ¿no? Para estar encima de todos los individuos. Entonces, esto que él plantea como una solución para su Inglaterra, con el correr del tiempo, bueno, se terminan convirtiendo en políticas de terror, de alguna manera, o en estas distopías de las que estamos hablando, ¿sí? Bien. Él va a proponer que ese estado, que es el Leviatán, sea pensado y sentido como un Dios mortal. ¿Y qué puede significar? Él dice así, Dios mortal. ¿Qué puede ser? Que primero, ante un Dios se hacen sacrificios, ¿sí? Se hacen sacrificios ya sea de otros o propios, uno se sacrifica, ¿sí? Pero también es el mitificar, ¿sí? Mitificar la imagen, que también me lleva a Orwell, ¿no? O sea, a toda la idea de ponerle una narrativa atrás que sostenga ese poder absoluto,
¿sí? Entonces tiene algo de sagrado, pero es un elemento sagrado que es agregado ¿por quién? Por los que lo viven, por los que lo narran, ¿sí? No es un poder sagrado como el de la Edad Media. Por eso dice es un Dios mortal, ¿sí? Y no está hablando solamente de una persona, sino es del cargo, ¿sí? El cargo de soberano. ¿Bien? Bueno, Rousseau es de un siglo después que Hobbes. Es un personaje que va a nacer en Ginebra, ¿sí? Rousseau pierde a la madre cuando nace y a los 10 años el padre se va a dar a la fuga por una razón que lo va a marcar, En ese periodo se están dando los cercamientos en Suiza, ¿sí? Y los cercamientos lo que empiezan a hacer es cercar las zonas, las áreas que antes se consideraban comunes, ¿sí? Si bien eran de un señor, las usaba un pueblo o las usaba ciertos campesinos, o al menos se podía pasar por ahí, ¿sí? El cercamiento, si bien comienza en el siglo XVI, ¿sí? Cuando se da en Ginebra, bueno, el padre de Rousseau pasaba caminando por unas tierras y fue interceptado por los nuevos dueños de la tierra y le dijeron, esto es propiedad privada. ¿Sí? Y Rousseau dice, pero si yo paso siempre por acá y nunca pasó nada y además solo tengo que cortar camino. No se puede. Bueno, se da un altercado y se vuelve a encontrar con los dueños de las tierras en la ciudad. Y los dueños de la tierra lo denuncian al padre Rousseau. Entonces decide irse, pues si no iba a la cárcel. Y se da la fuga. Y él queda a los 10 años en manos de unos tíos, ¿sí? Muy rápidamente se vuelve... Hasta esa edad había sido educado por el padre, ¿sí? No ha habido ninguna institución. Se vuelve muy rebelde y decide irse de la casa y se va a Francia. Y ahí comienza toda su peripecia en Francia, donde va a conocer diferentes mujeres, algunas que lo van a cobijar como madre y amante, ¿no? Una señora mayor, y es la que lo va a hacer que se haga al catolicismo, ¿sí? En la Francia católica, y posteriormente va a conocer a Terence, que ella trabajaba de sirvienta, y es con la que va a tener 5 hijos. Nadie sabía que Rousseau tenía 5 hijos hasta que en aquella época los filósofos estos eran como él, no sé, Wanda Nara, todos los personajes que aparecen en la tele, ¿sí? Era como los que estaban de moda, ¿sí? Los que estaban de moda. ¿Y qué hacían? Salían como en gacetillas, ¿sí? Y se escribían cosas, en vez de escribirse Twitter, se escribían gacetillas y se peleaban en esas gacetillas. Bueno, Rousseau se empezó a pelear con Diderot, con el que había trabajado, y se empezó a pelear también con Voltaire. Y en una de esas rencillas, Voltaire le dice, Rousseau, vos escribiste el Emilio y sin embargo dejaste abandonado a 5 hijos en un orfanato, ¿sí? Entonces eso fue un escándalo total. Bueno, gracias a Voltaire nosotros sabemos que eso fue cierto porque él después lo confirmó. Y es un personaje absolutamente contradictorio, ¿sí? Rousseau. Es un personaje que ha escrito y que ha dado bases para poder desarrollar formas educativas más relacionadas con el interés de los niños que no se había dado hasta ese momento. Y por otro lado,
tenía estas características que uno decía, bueno, no sé, o sea, se empieza a separar el hombre de la obra, ¿sí? Es un personaje que si uno lee la obra, lo puede separar del hombre y puede utilizar la obra tranquilamente, y cuando lo juntás con el hombre decís, ah, esto está difícil, sí, esto está difícil. Y él, bueno, va a ser prohibido tanto el Emilio como el contrato social, y él se va a ir de Francia, va a escapar primero a Suiza, se va a ir a Holanda, y después va a terminar en Londres, por Hume. Hume lo invita. Hume es otro filósofo que algún día vamos a tener que ver porque es maravilloso. Es un filósofo escocés que le gustaba la joda, básicamente, sí. Sí, pero no es por eso que lo tenemos que ver, no se equivoquen. Pero sí era muy adepto a las relaciones sociales, ¿sí? A relacionarse mucho socialmente, y lo invita a Rousseau, y Rousseau está con un ataque de paranoia de que todos están contra él, y bueno, no lo tienen que llevar a Escocia porque no se adaptaba en Londres, y se termina yendo nuevamente para Francia con otro nombre, ¿sí? Vuelve a Francia y termina muriendo en Francia. Bueno, este personaje, que tiene una pérdida desde el nacimiento mismo y un abandono a los 10 años, él nos va a decir, el hombre nace bueno, es la sociedad quien lo corrompe. ¿Sí? Y es una idea que él ya tiene desde la juventud, no es una idea que va desarrollando con el tiempo. ¿Sí? Es una idea que aparece ya en los primeros tratados que él hace, y él lo que va a decir es, lo que estudia es la desigualdad. Y uno de los ejes centrales por los cuales él dice eso, que es la sociedad la que lo corrompe, dentro de la estructura social que corrompe al hombre, para Rousseau está la propiedad privada. ¿Sí? Entonces no nos tenemos que olvidar del padre, ¿no? El padre saltando el cerco, podemos decir, ¿sí? Y teniendo que irse. Entonces se dice, bueno, la propiedad privada es uno de los principales males de la humanidad, ¿sí? Bien, ya lo había dicho también otro, el que creó la palabra utopía, que es Tomás Moro, eso, ¿sí? Digo, bueno, nosotros hemos heredado, si bien hemos heredado la parte educativa y muchas cosas de Rousseau, la estructura la heredamos de los ingleses, ¿sí? Nosotros pensamos mucho individualmente y no tanto colectivamente, y acá él lo que nos va a proponer es que pensemos más en colectivo, ¿sí? No tanto desde el egoísmo, ¿eh? Volver a la polis, en cierta forma sí, pero sin embargo acepta el juego de pensar el estado de naturaleza, ¿sí? Digo acepta el juego porque es algo que ya era aceptado por otros filósofos. Es decir, bueno, vamos a aceptar que hay un estado de naturaleza. ¿Cómo era el hombre en el estado de naturaleza? Entonces, él va a obtener otra idea de lo que es el hombre en estado de naturaleza. Ya les digo. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Lo conocían a Rousseau en esos? Muy bien. Vamos. Bien. Bueno, él va a hablar del buen salvaje y va a decir que este hombre en estado de naturaleza, fíjense que, bueno, primero les doy la cita y después hago el comentario. Le va a decir que en el estado de naturaleza el hombre tiene dos sentimientos básicos: el amor de sí mismo como autoprotección y la piedad como rechazo al sufrimiento ajeno. ¿Sí? Exacto. Él retoma un poco
el no poder ver sufrir a otro y el buscar integrarse con otro ser humano, ¿sí? Entonces, fíjense que los dos autores lo que van a proponer como característica del hombre salvaje son emociones. ¿Sí? No dicen el hombre es un ser racional, ¿sí? Como nos había dicho Aristóteles, o como estaría de acuerdo Descartes también. Sino dice, bueno, primero aparecen las emociones, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿qué hace la razón? ¿Qué hace? ¿Qué hace la razón? A partir de las emociones, ¿qué hace la razón? Justifica, ¿no? Justifica las acciones, digamos. Primero aparece y después justifica. Y esto lo va a decir de otra manera Spinoza. Spinoza va a decir que primero deseo y después digo que eso es bueno, ¿sí? Que el bien y el mal está relacionado con lo que deseo, para mí. Entonces, Spinoza también escribe en el siglo XVII, también es un naturalista, lo que pasa es que, bueno, tiene otras características su filosofía que se contrapone a estas dos, ¿sí? Pero bueno, o sea, hay emociones antes, ¿sí? Y acá lo que se está intentando pensar es, bueno, ¿cómo nos organizamos con seres emocionales, de alguna manera? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo estructuramos una sociedad para que funcione? Sí. Utiliza el razonamiento, esa es la idea rusoniana. Para Hobbes es el miedo. Que sigue siendo una emoción. Exacto. Entonces, eso es lo que le va a responder Rousseau a Hobbes. Se va a decir, vos Hobbes decís que saliste del estado de naturaleza, pero seguís utilizando el miedo. Para salirse del estado de naturaleza y poder vivir en sociedad, en una sociedad que ayude a desarrollar a todas las personas, tenés que utilizar las leyes, la razón de todos los que participan, ¿sí? Entonces, es distinto, ¿sí? Por eso la base de Rousseau, la propuesta rusoniana, es la democracia directa. Ni siquiera la democracia representativa, ¿sí? Es hacete cargo de las leyes, ¿sí? ¿Por qué? Porque, y acá también retoma los antiguos, que hablan de la autarquía, es decir, ¿quién es el que es verdaderamente libre? El que se gobierna a sí mismo. ¿Y cómo nos gobernamos a nosotros mismos en una sociedad? Participando de las leyes, ¿sí? Participando del hacer las leyes. Entonces, si nosotros participamos del hacer las leyes, estamos autogobernándonos, ¿sí? Es como un boomerang para Rousseau. Dice, yo voy a entregar también libertad, la libertad de defenderme, pero él dice no hasta últimas alternativas. Es decir, si ya me quieren matar, y bueno, claro, nadie se da gratuitamente, ¿sí? Entonces, él va a decir, bueno, necesito vivir en sociedad, ¿cómo hacemos? Nos ponemos de acuerdo y ahí todos firmamos el contrato social, todos hacemos el paso y todos vamos a ser súbditos y soberanos al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues el soberano, en ese caso, es el pueblo, ¿sí? Después va a tener un poder ejecutivo que va a ejecutar lo que legisle el pueblo, ¿sí? Entonces, esa es la propuesta rusoniana, que parte de una idea de que el hombre es bueno por naturaleza y que la sociedad lo corrompe. Entonces, ¿qué dice?
Si la sociedad lo corrompe, vamos a hacer una nueva sociedad que no lo corrompa. ¿Cómo hacemos una nueva sociedad? Con una mejor educación, y ahí es donde escribe el Emilio, ¿sí? Y teniendo claras las estructuras para tener una democracia directa, para que todos puedan participar. Bueno, ¿qué me dicen de nuestro amigo Rousseau? Teóricamente es mucho mejor. Teóricamente es más lindo, podemos decir, sí. Sí, la tecnología tal vez permita eso, puede ser. Bueno, ¿qué más? ¿Qué les parece? Ahora, siempre va a ser necesario la presencia de alguien que piense, ¿sí? Porque no somos todos iguales. Alguien tiene que proponer algo. Entonces, la figura del líder va a ser siempre que después lo que proponga no salga. Alguien tiene que orientar. Sí, yo creo que la propuesta de Rousseau es un poco naif, ¿no? O sea, es linda, pero cuando la queremos llevar a los hechos, faltan partes, ¿no? Nos faltan partes. Pensemos también que Rousseau es el pensador de la Revolución Francesa y es adorado por Robespierre. Sí. Entonces, ¿qué nos pasó? Parece un péndulo esto, ¿no? Pasamos de un Hobbes a un Rousseau que cuando él habla de soberano habla de la voluntad general. Sí, ese es un concepto clave para Rousseau. Y él lo que va a decir es la voluntad general nunca se equivoca. Pero, bueno, estamos en el siglo XXI y sabemos que se equivoca, pero bueno. Porque además la voluntad general sigue libre. Exacto, por eso digo. El hombre es social. O sea, el hombre va a seguir a su tribu y la tribu la dirige un líder. Basta con que se pertenezca a un grupo de energúmenos que siguen a un club deportivo para que en grupo puedan llegar a matar a otra persona. Claro. Como ha pasado recientemente. Sí, exacto. Bueno, ahí viene cómo se logra. Bueno, piense que la primer pata rusoniana es la educación, pero la Revolución Francesa te cambió hasta los nombres de los meses, te cambió las fechas nacionales, o sea, intentó armar una nueva... que tampoco lo logró, ¿sí? Porque estaba basado en la razón y no en una tradición que trae el pueblo, ¿sí? Se quiso imponer también. Entonces, decir, bueno, a través de la educación se puede modificar. Bueno, ¿cuánto? ¿Qué modificas? ¿Las emociones o la razón? Porque es el instinto. Bueno, y ahí volvemos a la pregunta inicial. Exacto. ¿El hombre es bueno o malo por naturaleza? De acuerdo a las circunstancias. Bien. Ortega y Gasset. Ortega y Gasset. Sí. Y ahí vamos a intentar desconstruir un poquito, porque yo partí de una pregunta y ustedes no me la cuestionaron. La próxima cuestiónenmelo de una, ¿sí? Y cerramos la clase en 5 minutos. Pero no. Claro, yo les dije, bueno, ¿el hombre es bueno o malo por naturaleza? Ahí hay muchas cosas que están implícitas, ¿sí? O sea, primero que hay una naturaleza humana, ¿no? Que eso se pone
se pone en duda a partir del siglo XX. Es decir, hay una naturaleza, hay una esencia, o el hombre se hace. Bueno, El hombre está haciendo. el hombre está haciendo, como Rodolfo Kusch, exacto. Puede que la pregunta no sea bueno o malo, sino que la pregunta sea bueno y malo. Bueno, si pensamos, por ejemplo, Judith Butler, que es una filósofa contemporánea, lo que nos va a decir es decir que alguien es malo, ¿a quién le sirve? Sí. Entonces, intentar ver atrás qué se teje. ¿Por qué? Porque es muy simple la pregunta. Sin embargo, nosotros, ¿por qué arranco por esa pregunta? Porque nosotros nos manejamos muchas veces dentro de dualismos, ¿sí? Pero es mucho más complejo el tema. No es algo que decimos bueno o malo, ¿sí? Bueno, lo que nos va a decir Marta Nussbaum, por ejemplo, es que el hombre por naturaleza es vulnerable. Si salir del bueno o malo, porque el bueno o malo se lo dejamos a categorías sociales. Es decir, es vulnerable y depende de las estructuras que nosotros les demos, van a desarrollarse por un lado, van a desarrollarse para el otro, pero no significa las estructuras que les demos, si a los dos les damos la misma estructura, van a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Sino, significa ver, bueno, cuáles son las capacidades que tienen y cuáles son las capacidades que deberían desarrollar para ser más plenos dentro de la sociedad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para Nussbaum es muy importante la capacidad de tener salud. ¿Sí? No se puede dejar la salud, no se puede dejar de ser saludable. ¿Sí? Eso tendría que ser para ella una condición universal. Una persona que no tiene, bueno, en los primeros años de vida determinados cuidados, después no puede tener el mismo desarrollo que otros, ¿sí? Bueno, hoy podemos pensarlo, hacemos el versus genética versus epigenética. Es otra mirada. Estoy intentando pensarlo desde la categoría filosófica, pero está bien porque se puede ver desde ahí. Porque, sí. Podemos tener una sociedad. Sí, está bien. Sí. Bueno, está muy rusoniana, está bueno, está muy bien. Bien.
Bien. Bien, ahora, si volvemos a pensar en, yo dije que el hombre es bueno o malo por naturaleza y hablé primero de la naturaleza, ¿sí? Pensemos ahora de las categorías buenos y malos. ¿Sí? Una se necesita a la otra, si no, no existiría. Sola no existiría ninguna de ellas. Y es lo mismo bueno y malo acá. Depende de la sociedad, depende de la cultura, depende de la historia, depende de muchas cosas. Puede ser bueno para una sociedad y malo para otra. Bueno, ese tema lleva a pensar el decir, bueno, ¿existe algún tipo de universalidad? ¿Podemos pensar en los derechos humanos? Bueno, entonces alguna universalidad tiene que existir básica. Pero no Los todas las humanos sociedades. también son una consecuencia de un determinado nivel Y de los valores que tenga esa sociedad. cultural. Porque hay sociedades en que no existen los derechos humanos, no porque no existan, sino porque no los conocen. Claro. Entonces ahí ya la diferencia que Pero entonces volvemos a la pregunta, ¿no? ¿El hombre es bueno o malo por naturaleza? Ya dijimos naturaleza y decimos bueno y malo. Y ahora, Se forma. Claro, o sea que no, la frase no tiene ningún ¿cómo se define qué es bueno y qué es malo? ¿cómo lo definimos, no? Sí. Sí, claro, claro. Hay otra filósofa contemporánea que es Jane Bennett, que ella va a hablar de que no solamente tenemos que pensar cómo nos relacionamos entre los seres humanos para trabajar la ética y para trabajar las formas sociales, sino también cómo nos llevamos nosotros con otros microorganismos, podemos decir. Entonces acá aparece, bueno, nosotros no somos una unidad, estamos constituidos por diferentes cosas, ¿sí? Por ejemplo, bacterias. ¿No? Por ejemplo, bacterias. Entonces, decir, bueno, ¿cómo nosotros nos relacionamos con las bacterias que nos habitan? Capaz que si te cambian las bacterias, dejan de estar mal y pasas a estar bueno. Vieron que es complicado, ¿no? O sea, no era tan... Bueno, hay bacterias en nuestros intestinos que si estamos bien, somos maravillosos, y si estamos mal, es la catástrofe, ¿sí? Entonces, y eso implica también el estado anímico. Entonces, ella lo que va a decir, tiene una frase que dice, somos ensamblajes vibrantes. Entonces nosotros somos un ensamblaje. Nos va a decir, bueno, ¿cómo si nosotros somos un ensamblaje y además nos ensamblamos con otros para crear una sociedad? ¿Sí? Ya ahora estamos diciendo, bueno, estamos trabajando sobre el hombre, trabajamos sobre la naturaleza, sobre el concepto de bueno y malo, y ahora decimos, bueno, el hombre, ¿qué es? Janet Bennett. Sí, son contemporáneos, ¿sí? Por eso se está abriendo la idea de pensar la ética no solamente en las relaciones interpersonales, sino en relación a todo lo que nos habita y lo que nosotros habitamos, ¿sí? Los lugares que habitamos y cómo los habitamos. Entonces ya empezamos a no pensar solo cómo me relaciono con el otro, sino cómo me relaciono con el otro, con la naturaleza y con las cosas. ¿Sí? Bueno, los escucho. Tenías razón que iban a dejarnos con más dudas. No, estaba pensando en aquello famoso de Hannah Arendt, de la obediencia de vida. Personas como fue él decía que Hannah Arendt decía que era un hombre normal, Sí. que no pensaba en sentido de bien o mal,
sino que únicamente estaba... Obedecía órdenes, exactamente. Entonces, ¿hasta dónde la orden puede llegar a catalogar lo que está bien y lo que está mal? Bueno, ese es otro punto que para mí está relacionado con el tema de la, siempre lo relaciono con el tema de la libertad, ¿sí? Es decir, y de la responsabilidad, porque es hasta qué punto nosotros, seres humanos, tenemos decisión sobre lo que hacemos y hasta qué punto somos instrumentos, ¿sí? En el momento que nos hacemos instrumentos dejas de ser sujeto, sos objeto. Y ni cuenta te das. Y ni cuenta te das. Eso es lo peor, que ni cuenta te das. Perdés la identidad. Hay algunos avances. Por ejemplo, las nuevas leyes tratan de hacer que todas las mujeres tengan derecho al aborto. La objeción de conciencia está considerada en los médicos. O sea, tú tenés que hacer esto. Hola, hola. Podés negarte. O sea, la objeción de conciencia se está aplicando ahora y antes no se aplicaba. Es un avance. Sí. Permite la libertad del individuo de decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Lo mismo ahora con la ley de eutanasia. Exactamente. Está dejando en manos del profesional si está de acuerdo o no está de acuerdo con eso. Sí. Esos son avances. Creo que la dirección de algunas cosas va mejorando. ¿Que es perfecta? No, ni se acerca. Pero hay mejoras. Yo creo que lo más interesante de esto es pensar en los casos particulares de cada uno de nosotros, ¿no? Lo que nos propone Hannah Arendt, de decir hasta qué punto yo estoy haciendo esto por conciencia y hasta qué punto estoy haciéndolo porque me lo están pidiendo o porque lo tengo que hacer, ¿sí? Y tener la capacidad, la conciencia de negarse, ¿sí? Tener la conciencia y la fuerza de negarse. ¿Por qué? Pues si todos van para el mismo lado, ¿no? Es muy difícil decir, no, yo no voy para ahí. Por eso la tribu, exactamente. Bueno, no sé si alguien Tengo quiere... el micrófono acá si alguien quiere hablar. Alguien disentía hace un ratito por acá, por el fondo, no sé quién era. Bueno, sí. A ver, opiniones diferentes. De vida, quien se ampara en la obediencia de vida es un cobarde que no quiere asumirse la responsabilidad, sino que pasársela a otro, por experiencia personal. Totalmente. Sí, es una posición, pero si una persona fue socializada de forma tal que no le permitieron nunca discrepar y lo obligaron siempre a respetar y a obedecer, no sé si tiene la posibilidad de decir que no. Yo le puedo asegurar que a mí un día me pusieron a trabajar en la UTE y me dieron una orden que perjudicaba al organismo, y me la dieron directamente de arriba y yo le dije que no. Entonces me dijo, usted tiene que obedecer las órdenes. Entonces miré al que estaba al lado, al segundo, y le digo, dele la orden al señor que se tire del piso 9 de cabeza para abajo a ver si lo cumple. Se acabó el problema. Yo creo que sí hay posibilidad de cambio. No. Bueno, la propuesta que da Hannah Arendt es decir que ella escribe el libro que se llama La banalidad del mal, ¿sí? Sobre ese juicio, y ella lo que le llama la atención es ver a una persona que no es un monstruo, ¿sí? Sino que es una persona común y corriente. No. Entonces,
ese es lo que ella intenta exponer en el libro, que una persona normal puede hacer cosas espantosas, ¿sí? En determinados contextos. Entonces, decir, hay mucha experiencia sobre eso, se ha hecho mucho trabajo experimental. Hay una película que se llama La Ola, que es alemana, que muestra como en una semana le cambia un profesor haciendo un experimento con los alumnos, les cambia la forma de pensar y está basada en hechos reales. ¿Sí? Este es un experimento que después se estudió porque llamó la atención y porque, bueno, fue complicado. Causó miedo. Ah, claro, causó miedo. Hay un libro que explica perfectamente cuáles son los pasos que tiene que dar una persona de acá a acá. Se llama transborde ideológico. Perfecto. Sirve para la del producto. O sea que la libertad no es tal, sino que puede ser dirigida. O sea, usted está parado en esta posición. Sí. Por ejemplo, toma Coca-Cola. Por ejemplo, Sí, por supuesto. lo van corriendo despacito, termina tomando grapa con limón. Perfecto. Me gusta más la grapa con limón que la Coca-Cola. Perfectamente estructurada. Sí. Pensemos en las publicidades de cigarrillos. Por supuesto. Sí, o sea, Sí. Se basan en eso. Imagínense que le presentan la Coca-Cola y después le presentan una que tiene la misma botella del mismo color. Y después le dicen, me llama Coca y no sé cuánto. Cuando quiera acordar está tomando grapa con limón. Sí, yo se lo puedo demostrar. no va a ser el experimento de La Ola acá y sonamos No, todos. Así que el sobrino de Freud fue el que introdujo la propaganda inducida en Estados Unidos. sí. No. El sobrino de Freud. No conocerlo, pero yo cuando vi el proceso ese, Claro. leí el libro, le tengo el libro. O sea que usted, si usted pasa de una situación A a B inducido por otro, Son es decir, pequeños pasos. claro, pues usted no es libre entonces, no es libre. Claro, no es libre, pero tampoco se da cuenta, está muy bien armado. Ah, bueno. No es un juego en Sí. No funciona con todo el mundo. Estoy de acuerdo, mire que yo estoy de acuerdo. Pero hay mentes que Claro. pueden manipular. Ahora, Dentro- eso no tiene nada que ver con la obediencia de vida, que la obediencia de vida ya es así. Discutible también. ¿Alguna otra posición? Si no, dejamos a Claudia que nos siga chicaneando. Sí, Bueno. ¿Tenés más para continuar con el...? Yo puedo seguir. ¿Eh? Sí, Bueno, sí. fenómeno. Hay otro autor, les estoy trayendo autores contemporáneos para que los busquen, ¿sí? Para que vean la complejidad del tema, y que se llama Timothy Morton, que va a hablar de los hiperobjetos. Va a decir, los hiperobjetos ya están aquí, ¿sí? ¿Y qué son los hiperobjetos? Bueno, son los objetos en donde nosotros nos relacionamos. El aire, ¿sí? El mar, el plástico, ¿sí? Cómo nosotros nos relacionamos con el plástico también nos forma una identidad. No solamente nuestra formación de los 7 años, ¿sí? Hasta los 7 años. Nosotros, cómo nos relacionamos con todos estos hiperobjetos, también nos impacta y nos transforma, ¿sí? Entonces, empezamos a ver que ya no solamente estamos dentro de una red social, ¿sí? Que ya no podemos pensar, o nos cuesta mucho pensar un individuo, sino que cuando encima decimos, me voy a acercar al individuo, el individuo tiene un montón de individuos adentro, llámese bacterias, células, llámese como quiera, y además está en relación con elementos que nos modifican, ¿sí? La lluvia, el viento, el parque, el auto, ¿sí? Todos esos elementos también nosotros empezamos a tener que pensarnos en una red
en donde ya participa naturaleza y objetos también, ¿sí? ¿Y qué pasa ahí? Si nosotros hacemos eso, salimos de la idea de que el hombre está en el centro del universo. Está en el centro del universo. Entonces empezamos a pensar en ecosistemas, ¿sí? Y empezar a pensar en ecosistemas nos acerca también a los filósofos antiguos, ¿sí? Es decir, no nos podemos pensar solos, separados. No podemos partir del individuo y decir, bueno, si estudio al individuo separado, después puedo armar una sociedad perfecta, ¿sí? Tenemos que pensarnos ya sociales y relacionados con objetos y con la naturaleza. A ver, ¿qué les parece? El Dios de Spinoza. Bueno, el Dios de Spinoza está cerca. Sí, hay un autor que va a decir esto que se llama Peter Singer, ¿sí? Que es un activista además bastante conocido, y él, bueno, es un activista a favor de los derechos animales principalmente, y la ecología, y él va a proponer esta idea, empezar a pensarnos a nosotros como una red, que ya lo dijo Deleuze hace varios años atrás, y que ya lo había dicho Spinoza muchos siglos atrás, y él lo que propone es decir, bueno, si pensamos esta red hoy, podemos tener una sociedad más equitativa para toda la naturaleza, no solamente para el hombre. Ya no solo pensando en el hombre, sino pensando en cómo viven los animales, en cómo es el cuidado de la naturaleza y cómo puede ser el avance tecnológico. Es otro autor que les quería presentar para que ustedes discrepen, lo lean, estén a favor, estén en contra, pero bueno, son otras formas de pensar que nos invitan a ver que todo es mucho más complejo de lo que a veces de entrada pensamos que tiene una respuesta simple, ¿no? Entonces a la pregunta inicial, ¿no? ¿El hombre es bueno o malo por naturaleza? Bueno, la próxima me tienen que tirar unos zapatos por la cabeza y ya, no. Pero sí, ya la deconstruimos y vimos que cuando hablamos de hombre, ¿de qué estamos hablando? Podemos seguir, pero ¿de qué estamos? Cuando hablamos de bueno y malo, ¿qué estamos hablando? Y cuando hablamos de ese estado de naturaleza, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Entonces, bueno, de si es esencial o es existencial. Así que bueno, espero que se lleven muchas dudas. Sí, entiendo. Me quedaba pensando, ¿qué tiene de Aristóteles con el hombre? ¿Hay diferencia? ¿O en el fondo Tenemos inquietudes que son, yo creo que las inquietudes sí son, o sea, inquietudes existenciales de alguna manera que sí, que nos atraviesan a todos, pero el modo de habitar el mundo es distinto. El modo de habitar el mundo es distinto y por lo tanto también el modo de mirarlo tendría que ser distinto. Y nosotros estamos muchas veces mirándolos con ojos del siglo XIX, siglo XVIII, siglo XVII, que está bueno como reflexión, pero tenemos que llegar al siglo XXI porque es donde estamos físicamente, donde habitamos, ¿sí? Entonces, si nosotros nos quedamos pensando dualmente, cosa que está muy de moda, estamos muy lejos de cómo se piensa hoy al hombre y cómo se piensa la naturaleza y cómo se piensan las relaciones para poder mejorar, ¿no? Como seres humanos. Entonces, salirnos de esos dualismos o al menos ponerlos en entredicho, decir, bueno, yo pensaba que era negro o blanco y sí, puede ser rosa, ¿no? O sea, puede haber otras opciones. Así que, sí. El hambre, por ejemplo. Hoy hay menos hambre de la que había antes.
consecuencia, las sociedades han ido avanzando. A pesar de ser los hombres están siendo justas, no se ha llegado a la perfección. Me encantaría tener tu optimismo, te juro. Pero me encantaría. Hay menos hambre, hay menos Bueno. violencia. Hay más guerras. No, Hay más guerras. Ahora, en este momento hay 40 guerras. porque hay más cantidad, pero el porcentaje de las personas en guerra. En el siglo XX se mataron 100 millones de personas en guerras. Siglo XX. Aplaudamos a Claudia. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.